hermanos que están en los diferentes ambientes, que puedan pasar aquí al hall principal, amén, para que podamos tener la bendición de poder recibir esto que el Señor ha preparado para nosotros, amén. Gloria a Dios, aleluya. Me toca la bendición el día de hoy de compartir, y esta enseñanza es eso, no es tanto prédica, sino más bien enseñanza prédica, amén. Es algo que el Señor ha puesto, y ya lo he compartido algunos años. Veo importante compartirlo porque es algo que nos lleva a los inicios de quiénes somos como iglesia, amén. Y voy a empezar esa prédica con una pregunta: ¿realmente amas la iglesia de Cristo? Respóndete tú ahí. ¿Tú sabes? ¿Realmente amas la iglesia de Cristo? ¿Tú sabes? No me responden. El Señor lo sabe. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. Gracias, Luis. ¿Amas a Jesús realmente? ¿Amas a Jesús realmente? Y si dijiste sí en tu corazón y en tu mente, vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 14, verso 21, y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿amas verdaderamente a Cristo? Aquí claramente nos da la respuesta. Si amas a Jesús, guardas sus mandamientos. Amén. Dice, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonita, ¿verdad? Esa promesa de amar al Padre. Él se va a manifestar a nosotros y nos va a amar juntamente con el Padre, la Trinidad. Qué hermoso, ¿verdad? Así que me imagino que estás repensando y repreguntando una vez más: ¿amo realmente a Jesús? ¿Amo realmente a Cristo? ¿Amo realmente a la iglesia de Cristo? Y esa es la prédica del día de hoy. ¿Amo realmente la iglesia de Cristo? Es una enseñanza que nos trae una y otra vez al inicio, para de ahí comenzar una vez más. Amén. Vamos a hablar un poquito de historia. Amén. Un poquito por ahí de teología también. Amén. Es importante, creo que a inicio de año es importante que todos pensemos por qué estamos en la iglesia. Quiero que se pregunten una tercera pregunta: ¿por qué estoy en la iglesia hoy? ¿Por qué estoy en la iglesia hoy? Pasó porque estaba lloviendo y no había dónde ir. No, espero que no sea esa la respuesta. Pero vamos a ir viendo un poquito la historia del cristianismo. ¿Ya? En el año más o menos 64 empieza la persecución de los cristianos a manos de un emperador muy sanguinario, muy malo, un emperador romano. Por ahí alguien recuerda su nombre y le han puesto a algunos perros ese nombre. No, ¿verdad? En mi país se llamaban Nerón, le decían a los perros. Nerón. ¿No? Y ese era el emperador romano, Nerón, que empezó la persecución a los cristianos. Amén. En el año más o menos, les digo, 64-65. Nerón aniquiló a más o menos 2 millones de cristianos. ¿Dónde? Los circos. ¿A manos de quién? ¿O en garras de quién? De los leones. Y uno lo habla ahorita y parecía muy fácil, ¿no? Murieron despedazados por los leones. Pero si usted va a ese momento y está usted con su familia, sus hijos, los que tienen hijos pequeños, ¿cómo se sentirían? Los que tienen esposo, con la familia, porque metían familias enteras a los circos para que sean despedazados por leones hambrientos. Y la gente iba por amor
Cristo. Estaban ahí. Nos hace pensar un poquito más, ¿verdad? De por qué estoy en la iglesia. Empezó entre los siglos 2 y 3, empieza el mover que se llama el Padre, o sea, los padres, ya, apóstoles. Empieza un mover, se empieza a expandir el cristianismo. Eso que empezó como algo malo se transformó en una bendición. Pero tuvieron que haber muertes y mártires para que esto se extendiera. Se fue extendiendo y en el año 300, un poquito más, 310, en 310 al 315 más o menos, después de Cristo, el emperador en ese entonces, Constantino, legaliza el cristianismo. Quiero darle el contexto de esto. El cristianismo estaba en un boom, creciendo tanto, que él lo ve como una amenaza, Constantino. Y él dice, tengo que hacer algo con estos cristianos, porque están creciendo demasiado. Entonces lo que él hace, dice, ya sé, lo voy a hacer a mi favor. Y lo legaliza y lo pone como la religión del Sacro Imperio Romano. No sé si alguna vez usted ha escuchado a los que son católicos. Dicen, ¿no? ¿Qué dicen? Yo soy católico, apostólico y romano. Así dicen los antiguos, así decían. Yo escuchaba eso. Yo estudié en un colegio católico. Desde que mi familia toda era cristiana protestante. Yo estudié en un colegio católico de los jesuitas. Entonces yo siempre tenía problemas con el profesor de religión porque me quería hacer ¿qué es la primera? Confirmación. Eso. La confirmación, ¿no? Cuando eres más grandecito. Eso quería hacerme. Yo no participaba. Pero siempre tenía problemas con él. Pero bueno, empieza esto, se adquiere o se legaliza como la religión, y en ese momento es nombrado el obispo de Alejandría, en ese entonces Alejandría, ahora que es Estambul, Turquía. ¿Ya? Se pone ahí al sumo pontífice. ¿Saben qué es pontífice? Es creador de puentes. Eso significa pontífice, creador de puentes. ¿Ya? Y obviamente se empezó a enseñar que era el vicario de Cristo. Se empezó a enseñar eso. Eso era lo que se conocía de la iglesia. Se empezó a imponer aquello. Empieza el primer papado. Hasta el día de hoy hay papas. Luego, en el año 1095 empiezan las cruzadas para liberar Jerusalén de las manos de los musulmanes. Yo sé que usted recuerda y tal vez ha visto alguna película sobre las cruzadas, ¿verdad? Usted puede leerlo, puede verlo en internet. Esto es real, lo que le estoy diciendo es real, es historia. Empiezan las cruzadas. Ingleses, franceses, van las legiones hasta Jerusalén para luchar y sacar a los musulmanes de esa tierra, Tierra Santa. Pelear por Tierra Santa era un honor, ir a pelear por Tierra Santa. Eso era. Así se fue moviendo por muchos años. Llegamos al primer papa, que fue el Papa Gregorio. Y ahí empiezan a hacer unos decretos. Y uno de los decretos más grandes y fuertes fue que nadie podía leer la Biblia sino solo los papas y su séquito. Lo declaran y la Biblia no se podía leer. Ninguna persona más que ellos podían leer la Biblia. Es más, la ponen al
latín. Entonces, toda la gente que iba a esas iglesias, pues le vendían todo lo que ellos querían. Tenían que aceptar lo que ellos decían porque no tenían la Biblia que al día de hoy usted tiene. Tal vez no la tiene físicamente. Yo tengo mi Biblia allí, pero tengo mi Biblia aquí en el computador también. Y tengo como 40 versiones de la Biblia. Biblias de estudio. En casa tengo una Biblia de estudio muy linda. Tenemos un montón de Biblias. En ese momento nadie podía leerlas sin permiso del Vaticano. Y empiezan a añadir un montón de herejías. Y les voy a dar algunas de estas. Que los santos interceden por nosotros. El celibato sacerdotal. La extrema unción, los santos óleos. ¿Qué más? El agua bendita. Y empiezan a vender la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2000, no muy lejos, ¿a qué año estamos? 2025. En el año 2000 nombran a María como corredentora con Jesucristo para nuestra salvación. Son herejías. ¿Por qué le estoy dando esto? Porque quiero que veamos al día de hoy esta iglesia. ¿Por qué subsiste? ¿Por qué estamos aquí? Amén. En el año 1483 nace Martín Lutero. Este nombre tal vez a muchos les suena. Este nombre hace un cambio. Él era un estudiante para ser sacerdote católico. Él estaba estudiando en Alemania, en Estrasburgo, para ser un sacerdote, un curita. Pero ahí empieza a leer y dice, no, es que yo lo que leo aquí en la Biblia no cuadra con lo que enseñan en las iglesias, no cuadra con lo que dicen, no hay conexión, no hay verdad. Y él empieza a leer, era un doctor, empieza a leer y él empieza y hace las 95 tesis que las clava ahí para que todo el mundo las vea en Estrasburgo. Y ahí se genera un gran dilema, un gran problema. Se adjudicó un problema gigante porque se estaba metiendo con el gigante en ese momento, la Iglesia Católica. De ahí que dicen que él empezó a protestar. Esa fue su protesta, marcar o poner las 95 tesis que él puso en contra de la enseñanza católica, y ahí empieza y nace la iglesia protestante. ¿Se dan cuenta de lo que les digo, amados? La iglesia tuvo una historia muy violenta, pero Dios nunca perdió el control. Amén. Dios nunca perdió el control. Cada momento que había persecución, la iglesia se expandía. Mientras esta gente hacía esto, en su carne, el Espíritu de Dios se movía en sus mártires. Amén. En 1529 es expulsado de la iglesia católica y empieza la iglesia protestante. En 1494 nace William Tyndale. Tal vez a usted le suene ese nombre. William Tyndale es quien tradujo la Biblia del latín al inglés. Él lo hizo. ¿Cómo murió? ¿Cuál fue la paga? Ser quemado. Lo quemaron. Aquí en Inglaterra pasó eso. Un hombre inspirado por Dios para hacer el translate de la Biblia. Los ingleses
deben esa traducción a este varón. Y nosotros al español luego, porque se tradujo al inglés y luego se tradujo al español. Hubieron hombres que Dios utilizó en esta historia, violenta, sanguinaria, sí. Les decía que nace William Tyndale para traducir la Biblia. Mire su Biblia, o si la tiene en aplicación, yo quiero que valore lo que tiene. Porque gente murió por lo que tenemos el día de hoy. Hubieron mártires. En 1509 nace, y tal vez usted también sabe, de Juan Calvino, John Calvino, con la teoría del predestinamiento, que estamos predestinados. Y luego también ahí en el mismo tiempo sale Jacobo Arminio, ¿no? La teoría de los calvinistas y los arminianos. Usted ha debido escuchar alguna vez. Son dos teorías muy fuertes, muy plantadas en el cristianismo. Hay muchas iglesias que siguen peleando al día de hoy por la posición calvinista o arminista, pero hay un detalle, amados, que mientras nosotros como iglesia seguimos peleando por esa posición, seguimos perdiendo terreno. Seguimos perdiendo terreno. En 1834 nace, y ya sé que usted ya va, este nombre le va a sonar, Charles Spurgeon. Spurgeon. Inglés también, de Essex. Yo no sé si usted ha pasado por Elephant and Castle. Muchas veces. Pero usted solo conocía el shopping center, ¿verdad? Al frentecito del shopping center, ahí está el tabernáculo. Un tabernáculo gigante. Esa es la iglesia de Spurgeon. Ahí predicaba Spurgeon. Ahí estuvo muchos años. Y levantó fuego Spurgeon ahí. Yo hablaba con los pastores hace unos días. Ustedes saben que yo soy parte de la directiva de los pastores latinos en Londres. Nos debíamos la cena de Navidad. No tuvimos tiempo y qué sé yo, por las diferentes actividades. Nos fuimos a cenar la otra noche. Estábamos charlando entre los pastores y hablábamos justamente de esto. De los grandes hombres de la historia del cristianismo, de la iglesia. Y estos nombres son grandes. Yo admiro estos nombres. Todos nosotros podríamos decir, wow, qué admiración, porque por ellos son muchas cosas que tenemos al día de hoy. Pero yo quiero que se quede con eso usted en este momento. Que admiramos, está muy bien, es fantástico. Admirar a alguien, respetar a alguien, querer ser como alguien, es fantástico. Ahora recuerdo, el otro día los jóvenes hacían un video y ahí me decía, y muy honrado David, me decía, ahí en el video decía, no, ¿a quién admiras? Y David va y me da la mano. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Porque uno tiene que cuidar eso. ¿Amén? Tiene que cuidar. Si alguien lo admira a uno, algo bueno ha visto. Entonces tiene que ser ejemplo. ¿Amén? Ser ejemplo para los demás. Como papás queremos ser ejemplos para nuestros hijos, ¿verdad? Como pastores queremos ser ejemplo para ustedes. No es que seamos perfectos, para nada. Pero podemos hacer buenas cosas para ser un ejemplo para los demás. En este caso, Charles Spurgeon, de la iglesia es bautista, por si acaso. Amén. Los bautistas, Dios sabe por qué hace las cosas así. Los bautistas antes eran muy cerrados, sumamente cerrados. Pero Dios sabía por qué. En su tiempo la gente necesitaba eso. No sé si usted se ha dado cuenta o vio en su familia o usted mismo lo pasó, pero hay gente que necesitamos vara, corrección. Hay otras personas que con solo hablarles
darles un ejemplo, nada más decirles, mi amor, no hagas esto, o mi hermano, no hagas esto, toma este camino. La gente obedece, la gente lo hace. Pero otros, que son medios, ¿no? Perdone la palabra, testarudos, necesitan mano dura, ¿verdad? La iglesia bautista era más o menos así. Entonces, para llevar a los creyentes, tenía que ser duro. En su tiempo, tenía que ser. Amén. Al día de hoy, la iglesia bautista está abriéndose un poco más, porque ellos no aceptaban la manifestación del Espíritu Santo. Al día de hoy se está abriendo más. La manifestación del Espíritu Santo se está dando más. Entonces, gloria a Dios por todo ello. Tristemente, la escuela de Spurgeon se cerró hace un año atrás, una de las escuelas bíblicas más conocidas en el mundo entero, pero tristemente no sé el por qué, se cerró el año pasado. Pero bueno, en 1904 nace Evan Roberts en Gales. Hubo un gran avivamiento en Gales. Y ahora estamos entrando a la época moderna, de 1900 para adelante. Evan Roberts en Gales. En 1918 nace Billy Graham en Estados Unidos. Y a ese nombre a usted le suena más, ¿verdad? Billy Graham. Un hombre que cumplió 100 años prácticamente. Él murió en 2018. Él nació en 1918 y murió en 2018. Creo que le faltaban 2 meses para cumplir 100 años. Un hombre que llevó a miles de personas a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo no admirar a una persona así? ¡Wow! Uno quisiera predicar y que se conviertan miles, llegar a hacer lo que él hizo. Era asesor de presidentes, estuvo invitado a las tomas presidenciales de no sé cuántos presidentes. ¡Qué honor! ¡Qué virtud! ¡Qué bonito! En 1931 nace David Wilkerson, creador de Teen Challenge. Teen Challenge, si usted busca ahí en Google, va a ver que ese movimiento ha sacado a miles y miles de muchachos de las pandillas en América, los ha transformado y los ha hecho hombres de bien. Hombre de Dios, un predicador fantástico. 1924 nace G.J. Ávila. Ya sé que a usted le suena más todavía, G.J. Ávila. Un hombre de Dios, puertorriqueño, que llevó a miles. Estuve yo, gracias a Dios, en 2 de sus cruzadas, una en Bolivia, en el estadio más grande en La Paz. Yo tenía como 12 años de edad, creo, o 13. Fui a verlo, muy bendecido. Y el año, creo que 2008, 2009, aquí en Londres, Inglaterra, él vino acá. Estuve, un hombre de Dios. Estoy dando un poco de historia para que vea que han habido muchos. Y solo les doy los nombres que están un poco más, no sé, conocidos. Hay miles de hombres de Dios, mujeres de Dios, que han dado todo por el Evangelio, por el amor a la iglesia de Cristo. Amén. Ahora quiero detenerme aquí un momento y tal vez cause conflicto, pero tengo que decirlo. Como iglesia, ¿tenemos un propósito en este siglo XXI? Le pregunto, ¿tenemos un propósito? La respuesta es sí. Sí, amados. Aunque veamos la iglesia debilitada, aunque muchas veces nuestro ser mire a la iglesia como un club social, mira a la iglesia como un club que quiere ir a ser amigos, que quiere ver al pastor que a usted le gusta, porque si a usted no le gusta, no se siente de acuerdo, no se siente en familia. Hay muchas cosas que tal vez como iglesia las estamos haciendo mal. Me incluyo, amados, como pastor. La iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, debemos trabajar para Él. Amén.
para Él, para darle la gloria a Él. Así como lo hicieron todos estos hombres. Su mira era Cristo. Y si murieron, muchos de ellos murieron como mártires. Muchos de ellos fueron despreciados. Tenemos un propósito. ¿Se puede cumplir todavía nuestra labor como iglesia? Se puede, amados. Amén. Dile al que está al lado tuyo, se puede. El cristianismo ha sobrevivido mucho, pero porque Dios estaba en control. Amén. Dios estaba en control. Dile al que está al lado tuyo, Dios estaba en control. El cristianismo ha ido cambiando mucho. Y a inicios del año 1900 hubo un mover. Para empezar, nosotros somos pentecostales. Amén. ¿Qué es el pentecostal? Creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Y una que otra vez cantamos y danzamos y nos movemos como, ¿no? Eso es el pentecostal. Pero no es todo eso. ¿Ok? No es todo. Amén. Pero hubo un movimiento en Estados Unidos, y ya se lo he comentado yo hace un tiempo atrás, el movimiento de la calle Azusa en California, Los Ángeles. Amén. Este movimiento con el pastor William Seymour cambió el movimiento pentecostal. Y usted lo puede ver, es historia, está ahí. No sé si hasta el día de hoy todavía sigue el pequeño museo. Había un pequeño museo en esa calle donde ponían las muletas, qué sé yo, los pies ortopédicos, gente que era sanada, gente que salía caminando. Habían milagros cuando salen, se me ha ido la palabra, cuando sale algo que te falta, una mano que te faltaba, creacionales, perdón, milagros creacionales. Habían esos milagros creacionales ahí, está documentado. Y ahí empezó un mover que afectó a todo el mundo en ese lugar, y afectó y llegó a todo el mundo. Amados, hay muchos eventos que han influenciado la iglesia moderna, y nosotros somos la iglesia moderna. Amén. Voy a ir a la iglesia moderna. Hace un momento nosotros hablamos y decía la pastora, el encounter, el post-encounter, ¿verdad? El encuentro. Tenemos el leadership training, entrenamiento de liderazgo. Amén. Todo esto es de la iglesia moderna que nos ayuda a llevar a personas a los pies de Cristo, pero no solo eso, sino a ser discípulos. Yo no voy a ir a quién inventó aquello, dónde se estableció primero. Dice la palabra que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Amén. Estas cosas funcionan en la iglesia. Funciona para crecimiento numérico como para crecimiento personal e individual. Amén. Nosotros como iglesia moderna, porque vivimos en el siglo XXI y en el año 2025, tenemos 26, ¿eh? Tenemos mucho tiempo más, pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser, ¿cómo es la palabra? Future proof. Future proof. ¿Cómo sería en español? Se me iba. Preparados para el futuro, en otras palabras. ¿Ya? Eso es. Una iglesia preparada para el futuro, para lo que va a venir. Están veniendo bebés. Yo tengo mis nietos que están de 1 año y 4 o 5 meses. Están viniendo bebés más pequeños. Y van a venir más. ¿Qué les depara? ¿Qué iglesia van a tener? ¿En qué iglesia van a vivir? Nosotros tenemos que preparar ese terreno, amados. Amén. Y muchas veces estamos tan distraídos con que
no me gustó la prédica, no me gusta la alabanza. Deberíamos estar más metidos en esta es la iglesia de Cristo. Debemos trabajar, debemos seguir en adelante. Amén. Amén. El cristianismo tradicional está en crisis, les decía. Sí está en crisis. Está en crisis de identidad. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Ahí está la pregunta. Cuando digo yo amar a Cristo, ¿verdad? Yo sigo sus mandamientos. Puedo decir, pero si realmente analizo, ¿he nacido de nuevo? Esa es la pregunta. ¿He nacido de nuevo? Porque cuando yo nazco de nuevo, hay un deseo en mí de hacer lo bueno, de santificarme. Si no hay aquello, está bien. Puedo recibir de nuevo al Señor Jesucristo y nacer de nuevo, pastor, aunque esté unos 12, 10 años en la iglesia, puede, porque esa es la salida real. Les decía que estamos en una crisis de identidad, cuando muchos se consideran cristianos pero no están seguros de su propósito en la iglesia. Hay muchos que no saben cuál es el propósito por el cual están en la iglesia. Por eso les preguntaba, ¿cuál es el motivo del que usted esté aquí? Muchos anhelan las comodidades tradicionales. Otros buscan experiencias sobrenaturales, tal vez más auténticas, y otros simplemente buscan sanidad del alma. Diferentes motivos por los cuales vienen. Pero el motivo principal debería ser alabar a nuestro Padre. Las demás cosas van a venir. La sanidad que anhelo va a venir. Si yo vengo a entregarle adoración al Padre, lo demás va a venir. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito por el cual vengo a la iglesia? Alguna vez yo les dije cuando empezamos la iglesia, ¿verdad? Me llamaron, alguien me llamó por teléfono para ir a la iglesia. Me preguntan, pastor, ¿dónde es la iglesia? Le digo, es en este lugar. Allá, me dice, porque recién hemos llegado de tal localidad, me dice, un país de fuera de Inglaterra. Hemos llegado y queremos congregarnos. Fantástico, bienvenido. Pero dígame, pastor, ¿ustedes tienen parqueo? Sí, ahí en la calle hay parqueo. Ah, no, pastor, nosotros queríamos ver si tenían parqueo cerrado. No. ¿Y escuela dominical? ¿De qué edades a qué edades tienen? Entonces yo me quedé, dije, bueno, tenemos escuela dominical para los niños. Claro, era una sola escuela dominical. Estábamos iniciando. No teníamos divisiones, ni bebés, ni nada, ni los jóvenes. Entonces esa persona me dice, bueno, no, es que en realidad estábamos buscando otro tipo de comodidad. Y pues ya no vienen. Entonces ahí me daba cuenta que hay mucha gente que solo es porque es un club social. Porque van a ir ahí a decir, sí, soy cristiano. Claro que sí. Pero voy a conocer gente, a pasar un bonito tiempo. Tengo mi autocuidado, mis hijos cuidados ahí por diferentes, si tienen diferentes edades. Porque me dijo, es que mis hijas tienen diferentes edades, tienen que estar una en tal lugar, otra en tal lugar. No, bueno, todos están juntos, ¿no? Al momento, ¿no? Y vamos a ir separándolos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos en la iglesia? Aire acondicionado, un parqueo cerrado, una escuela dominical, cafetería. ¿Qué es lo que queremos? Y yo le invito a que usted piense un poquito en este instante en la iglesia de China, en la iglesia de Pakistán, en la iglesia de Afganistán. Piense un poco. Solo un momento en esas iglesias. Nos vamos a dar cuenta que somos muy privilegiados porque tenemos libertad para reunirnos a la hora que queremos.
tenemos libertad. ¿Por qué hay tanta confusión en la iglesia al día de hoy? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Cuál debería ser el propósito de la iglesia actual en este tiempo? La respuesta es clara y sencilla: seguir los pasos de Jesús. Amén. Dile que está al lado tuyo, seguir los pasos de Jesús. Amén. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, no dejó ninguna duda de que la iglesia debería ser y seguir sus pasos. Amén. Mateo 16, 18 dice: que me dé el tiempo, Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Ahí le está diciendo a Pedro, Señor Jesús, que va a edificar su iglesia. Quien edifica la iglesia es Jesús. Amén. Yo como pastor vengo, enseño lo que el Señor me ha dado. Puedo hacer muchas actividades, podemos hacer actividades más. El día de ayer tuvimos una actividad muy bonita con las parejas. Tuvimos un lindo almuerzo, ahí tuvimos un pequeño regalito, un pequeño presente para cada uno. Queríamos hacer más, pero la gente no tenía tiempo, ya algunos se fueron a trabajar, una cosa que otra cosa. Pero tuvimos un tiempo agradable. Podemos hacer muchas cosas. Pero el que da el crecimiento, el que edifica la iglesia es Jesús. Amén. Eso es bien claro. Ahora, entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a predicar. Amén. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Que decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Esa era la predicación de Jesús. En medio de todo ello también Él hizo muchas actividades, milagros, sanidades, charlaba con los cobradores de impuestos, se sentaba con las prostitutas, hizo un montón de cosas. Pero el mensaje principal era el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Amén. Ese es el propósito principal de la iglesia. Pero muchas iglesias están perdiendo ese propósito principal por entretener a la gente. Muchas iglesias han perdido esta mirada de predicar el reino de Dios, y es Jesús. Amén. Daniel 7:18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Cuando Jesús estaba predicando, mucha gente, inclusive los apóstoles, pensaban que el reino se iba a establecer en ese instante que Jesús estaba predicando. Creían que el reino se iba a establecer ya, ahí. No, es un reino venidero, un reino en la eternidad, donde estamos yendo nosotros, los que creemos en Él. Amén. Hechos 1:6 dice, voy a tratar de correr. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es lo que les decía. Pensaban que era en ese momento. Lucas 19:11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús predicaba sobre las buenas nuevas, sobre el reino que se había acercado,
Pero los ojos de muchos de ellos no se habían abierto. Estaban velados. No entendían que él predicaba de él mismo, porque el reino de Dios no es otra cosa sino Jesús mismo en nuestras vidas. Amén. Amén. Que dejáramos entrar a él, que le amáramos, le recibiéramos para que el Padre nos reciba y nos ame como nosotros amamos a Jesús. Él nos iba a amar, lo que acabamos de leer al inicio, pero no entendían ello. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Esta palabra es para nosotros al día de hoy. El Señor ha puesto delante exactamente lo mismo: la vida y la muerte. Escoge pues entonces la vida, dice, para que seamos bendecidos nosotros, los que estamos en este momento, pero también los que van a venir, los que les decía, las nuevas generaciones. Tenemos que velar por ellos. Nuestras acciones el día de hoy van a reflejarse en nuestras generaciones. Hace un momento cantábamos, ¿cómo la canción de la alabanza de 1000 generaciones? No me acuerdo bien, pero se dan cuenta que va a bendecir 1000 generaciones, ¿verdad? Dice la palabra que la maldad llegará, dice, a la tercera y cuarta generación de los padres, pero la bendición va a llegar a 1000 generaciones. Amén. Es una diferencia abismal, gigante. Entonces tenemos que escoger la vida. Amén, amados. Esto estaba dado para los israelitas en ese entonces, pero también es para nosotros. Y tenemos que tomar esa decisión nosotros, ahora mismo. Amén. Ahora, vamos a entrar ya a la función de la iglesia el día de hoy. Hemos visto un poco de historia, un poco de la palabra que nos ha dado la base para entrar a lo que es la iglesia al día de hoy. Amén. Tenemos el ministerio a Dios primero. Amén. La iglesia hace el ministerio a Dios primero. ¿Qué es esto? Adorar, exaltar, glorificar a Dios. Celebramos lo que hacemos cada domingo. Amén. Adorarle. Las alabanzas no se escogen porque les gusta al pueblo, les gusta a los hermanos. No. Las alabanzas se escogen para darle gloria al Padre. Amén. Es para eso. Luego ministramos a los creyentes, en este caso a nosotros, a los hermanos. Esa es la parte, esa es la función en la iglesia. Amén. La edificación, el discipulado, instruir doctrina bíblica. Por eso tenemos también los miércoles, la enseñanza, comunión fraternal. No me malentienda cuando yo digo que muchos quieren solo un club social. No, no. Es diferente. La fraternidad entre hermanos es bíblica. Amén. Por eso tenemos al final café para que se sirvan, hay unos postres para que puedan compartir y tener una comunión entre hermanos. Es bíblico. Amén. ¿Para qué? Para que nos animemos mutuamente, para que nos capacitemos. Amén. Y el ministerio al mundo, para que vayamos y prediquemos a los perdidos. Amén. Que nuestra vida sea proclamar el evangelio. Amén. El Hijo de Dios Jesús derramó su sangre, cada gota de sangre por ti y por mí. Por ti y por mí lo hizo. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Este verso es muy inspirador para nosotros como iglesia al día de hoy. Amén. Jesús tiene que estar en nuestras vidas, amados, para que como iglesia afectemos a otros. Amén. Dice que yo en ellos, Jesús dice, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Necesitamos unidad, amados. Necesitamos unidad como iglesia. Necesitamos unidad como pueblo. Como pueblo, este pueblo, Alfa y Omega, necesitamos unidad. Unidad también como iglesia, la iglesia local, la iglesia de Londres, necesita unidad. Por eso es que nos reunimos como pastores. No es que es un nombre bonito, ¿no? La fraternidad de pastores hispanos de Londres, no, no es simplemente por un nombre bonito y un puesto bonito. Es porque queremos que la iglesia se fortalezca, la iglesia esté en unidad. Pero muchos no entienden esa unidad. Unidos vamos a lograr muchas cosas. La Escritura nunca ha prometido que siempre te vas a sentir amado. Nunca prometió eso. Si usted lee la Escritura de Génesis y Apocalipsis, nunca se prometió eso. Nunca Dios nos dijo eso, que siempre te vas a sentir amado. Tampoco que las circunstancias van a ser buenas para ti en todo momento. Nunca lo prometió. Lo que sí promete es que vas a ser amado. Lo que sí promete es que vas a ser amado. Aún en esos momentos difíciles, su amor va a permanecer. Y ese amor ha permanecido por lo largo de la historia de la iglesia. Desde los patriarcas y los hombres que hemos hablado el día de hoy, aquellos que murieron quemados como Tyndale, aquellos que murieron como mártires, Pedro, Pablo, murieron como mártires, hombres de renombre, hombres que dejaron todo por servirle. Hay algo que es muy claro y la Biblia no los expresa, amados. Dios simplemente promete que vas a ser amado y que ningún sufrimiento, ni uno solo, te va a separar del amor de Dios. Ni uno solo. Romanos 8, 35, 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él nos promete esto. Estos hombres de Dios, aún en la cárcel, como Pablo, con cadenas, y escribía cartas para fortalecernos. Yo no le voy a preguntar qué hizo usted cuando estaba deprimido, cuando estaba muy down. ¿Alabó al Padre? ¿Mandó un mensaje de aliento a algún hermano? Eso es lo que hacía Pablo. Estaba ahí metido en la cárcel, pero voy a alentar a mis hermanos. No importa mi condición, voy a alimentar la fe de mis hermanos. Esa es la iglesia, amados. Ese es el propósito que tenemos. Cuanto más amas a alguien, y eso lo sabemos los que tenemos cónyuge, pareja, hijos, más te importa esa persona. Mientras más amas a esa persona, más te importa esa persona, su bienestar, cómo esté. Jesús nos amó tanto que dio su vida por amor. Somos tan importantes, amados.
iglesia es tan importante. Dios no solo usa a los doctos, a los jóvenes, a los fuertes, a los ricos, a los famosos, a los sabios. Dios es especialista en utilizar pequeñas cosas, gente que no tiene mucha importancia. Él hace algo bueno. Si en algún momento te has sentido débil, que no importas mucho, que eres el invisible ahí, Dios puede hacer muchas cosas contigo. Amén. Muchas. Que tal vez ni tú mismo pensaste que ibas a lograr hacer. Él las va a hacer. Amén. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Él nos ha escogido, es como dice aquí, para que ninguno se jacte de que yo soy esto y lo otro. Él nos escogió. Ningún cristiano es demasiado viejo, demasiado inculto, demasiado enfermo, o tal vez, perdone la expresión, pero se crea tonto. No. Él puede ser usado maravillosamente por Dios. Gálatas 2, 6, 9 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Es como que yo les decía hace un momento y les daba la historia de todos estos grandes hombres de la historia de la iglesia. Aquí Pablo está diciendo: yo sé que los preferidos, los que andaban con Jesús, los que se codeaban con el Todopoderoso, ¿eran quién? Jacobo, Pedro y Juan. Dice, pero ¿qué dice al inicio? Dice, no me importa. En otras palabras, se lo voy a parafrasear. No me importa que hubieron antes grandes hombres. Ahora Dios me está utilizando. Amén. Que no te importe que hay muchos nombres tal vez ahí y digas: no, mi nombre es el último, mi nombre es tal vez ni considerado. No, Dios te considera. Amén. Podemos hacer grandes cosas para la iglesia y para su reino. Simplemente no te compares. Concéntrate en lo que estás haciendo y lo que Dios te ha llamado a hacer en su iglesia. Pongámonos en pie, amados. Si podíamos reclamarle al Señor a quien le tenía un cariño especial, era justamente a estos tres varones: Jacobo, Pedro y Juan. Pero nadie es indispensable. Quiero decirle que nadie es indispensable, pero también nadie es irreemplazable. Eso, gracias. ¿Me está entendiendo, amados? Nadie es irreemplazable. Tú tienes un llamado
tienes un llamado específico. Yo tengo un llamado específico. Todos tenemos algo que hacer. Pablo hablaba de Pedro. Y Pedro para muchos fue el fundador, el padre de la iglesia. Pablo hablaba de él. Y decía, no me importa que hayan tenido esa reputación. Ahora yo quiero trabajar. Yo quiero que tengas esa mentalidad. No importa cuántos hombres grandes estuvieron detrás de nosotros. Ahora yo quiero trabajar. Amén. Amén. Yo quiero trabajar en la iglesia. Yo quiero hacer algo. Tú ocupas un lugar especial en el corazón de Dios. Quiero que sepas eso. Y en el que está al lado tuyo, ocupas un lugar especial en el corazón del Señor. Amén. El último verso, 2 Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Ese velo ya ha sido quitado a nosotros. Ha sido descubierto ya. Y sabemos el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Cuál es el propósito del cual estoy aquí en la iglesia? Seguir haciendo historia. Dios nos utiliza para eso. Vamos a adorarle. Nuestras vidas se van a consagrar a Él. Pero lo que hagamos va a afectar a otros. Así como los hombres que les leí hace un momento. Vamos a orar, amén. Yo quiero que ahí usted cierre sus ojitos. Empiece a hablar con el Señor. Pídale que le muestre cuál es su lugar en la iglesia. No solo aquí en Alfa y Omega. Te hablo de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es tu parte como edificador del cuerpo de Cristo? Mientras tanto vamos a seguir.